Ya, damos inicio oficial a la clase de hoy. Les cuento que ahora estas clases van a ser más cortas porque han habido críticas positivas de antes, que a veces los temas eran muy complejos, a veces estábamos 1 hora y media y era mucha información. Así que mejor hacer las cosas más cortas, más rápido, porque así se asimila mejor lo que se entrega. Por lo mismo, si yo les pregunto qué les quedó de la clase pasada, yo creo que algo habrá quedado. Pero es que ese era otro tema, estábamos hablando Claro, de la magia. el tema era un poco de la esencia de lo que habíamos hablado de la magia, de la enseñanza de París, y lo importante que hablamos que esos inicios era para co-crear la magia, la esencia de la magia, el objetivo es co-crear, crear, transformar, plasmar, manifestar, Las materialidades. ¿ya? Y eso después se deriva en método. Pero cuando uno usa un saumerio es porque quiere cambiar algo, quiere limpiar algo, quiere transformar una realidad en otra. Cuando uno hace una especie de ritual positivo, siempre positivo, uno quiere transformar una situación que está mala o decaída y quiere que cambie para mejor. Y así. Pero sí, la esencia es eso. Y ahí hay todo un proceso de que uno empieza desde el vacío, desde la idea, y va pasando, después eso empieza a trabajar con energía y al final tiene que plasmar. Pero nosotros no terminamos eh, viendo todo ese proceso de 11 pasos, así que después lo vamos a seguir, porque llegamos como al paso número 3 4. Pero este otro tema, pero es un tema que está relacionado porque en estos estudios todo está relacionado, todo se relaciona, todo se une. Y tiene que ver con cómo podemos entender, es una pequeña introducción, porque estos temas dan para mucho, son verdaderos plenarios, si uno se quiere meter qué influencia tiene la luna sobre nosotros los seres humanos y sobre el planeta y sobre la naturaleza y cómo influyen los astros en nuestra psicología, en nuestro organismo, en nuestro estado de ánimo, en nuestra realidad incluso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo puse la divinidad femenina? Porque la luna siempre ha estado asociado más a la mujer. Siempre se asocia más a la mujer y eso tiene una explicación, porque ustedes yo creo que ya tienen algo, o sea, o mucho, porque también no los conozco a todos y no sé a ciencia cierta el nivel de estudio, pero yo creo que todos han entendido que en esoterismo, en filosofía, se asocia a la mujer con la luna y al hombre con el sol, ¿ya? Hablando polaridad, pero a la larga, claro que la mujer también tiene su sol y el hombre también se influencia por la luna, pero hay unas analogías que van más directamente relacionadas con estos principios yin, femenino, masculino. Y la luna está asociado al yin. A la ¿Puedo contar una leyenda mapuche? Es que dejémoslo para el final porque al Ya, final nosotros vamos a hablar y hacer comentarios. ya. Incluso es mejor porque a veces en el final ahí se quedan un poquito callados y es bueno que guarden las dudas y las preguntas para el final. Sí, pues, empecemos que esto no es tan bien solamente para mujeres. El hombre también tiene una influencia con respecto a la luna. Pero como dije, para la mujer esto es más directo, más concreto, más evidente. Por ende, está muy relacionado con el ciclo menstrual. Y hay una larga tradición de pueblo originario y de sabiduría ancestral que habla de esto. La luna hace analogía con la mente, con la psicología, cuando se habla de los lunáticos. eh,
todas estas películas de cuando está la luna llena, la gente se vuelve más mala, más loca, o también más alegre. Hay una dualidad dependiendo de la persona, porque hay más energía, está relacionado al alma, porque el espíritu está relacionado con el sol. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo más esencial que tenemos y el sol sale para todos, ilumina a todos, nutre a todos, a buenos, malos, fríos, ya, caliente, neutro, tibio. Pero la luna tiene esto que se ilumina con el sol. Y eso se asemeja al alma, porque el alma, cuando es limpia, transparente y pura, refleja los rayos, refleja el espíritu, ¿ya? Entonces, por eso que la luna está asociada al alma. Y el espíritu más al sol, hablando filosóficamente. Y el alma también se habla mucho de las emociones. Por eso que esos ciclos que uno tiene emocionales tienen que ver con la luna. Ya nosotros, aunque estemos desincronizados con la luna, nosotros, oye, ¿Qué eso pasa? parece un camión. Aunque estemos sincronizados, nosotros vivimos ciclos de energía, de biorritmo. En el mes estamos algunas veces con mucha energía, con ganas de sociabilizar, otras veces ya los ponemos más para adentro, nos ponemos más reflexivos, estamos más callados y así. Y eso también tiene una analogía con la luna. Y la luna influye mucho los fluidos, la parte acuosa. Por eso la mayoría de la gente sabe que influencia las mareas. La savia de los árboles, de las plantas, de todo lo vegetal, ¿cierto? Del pelo también. Esa energía sube y va bajando. Entonces cuando está la luna llena, está arriba. Después menguante empieza a bajar toda la parte energética de los fluidos. En la naturaleza y en nosotros también. Por ende, también está muy relacionado e influye mucho la sangre. Bueno, y todo tipo de fluido, po. Ya el hombre ahí, el hombre y la mujer tienen sus fluidos sexuales. Ahora, en las tradiciones ancestrales se buscaba un saber para lograr una sincronización con las fases lunares. Los pueblos ancestrales en su sabiduría tienen una serie de rituales con las fases lunares, con el sol, y ellos relacionaban sabiamente esta naturaleza, estos astros, esta energía, con todo lo que hacían, con las siembras, con ir a cazar, con se ven niños, y para ellos todo tenía un sentido y, y un sentido ritualístico. Ellos ritualizaban, tenían rituales para todo. ¿Ya? Entonces el objetivo es sincronizarse con la luna. ¿Y cuál es esa sincronización? Es co-crear, como decía yo, todo estos sistemas, todo este conocimiento está relacionado con la esencia de la magia, que es ir en armonía con la naturaleza interior y con la naturaleza exterior para ir sacándole mejor provecho y sentido a la vida, para tener mejores resultados en todo lo que significa la vida. Porque si uno no está sincronizado, ahí tiene conflicto, tiene achaques, tiene enfermedades, tiene problemas, las cosas se estancan, no fluyen, y así, y así, y así. Pero como la cultura actual no está de acuerdo a estos conocimientos, se perdieron,
les voy a dar un ejemplo. El calendario maya, el que deberíamos nosotros regirnos, porque ese calendario de 13 lunas, cada 28 días, es real, es natural. Las manos ahí negras nos implantaron el calendario gregoriano de 12 meses y que no calza. Y como no calza, empezaron los años bisiestos para hacer calzar la cosa. Ahora, ellos lo hicieron con su filosofía y todo, bueno, pero la cosa no es sincrónica natural. Tanto así que, por ejemplo, Cristian Contreras, no sé si lo conocen, él dice que si nosotros volvemos al calendario maya, nosotros vamos a empezar a progresar, vamos a ser más felices, más prósperos, más sanos, todo, porque nuestra psicología inconsciente va a ir cambiando. Pero tenemos una sociedad tan distorsionada, tan distópica también, porque estas cosas ya han sido modificadas para eso mismo. Por ende, ¿qué busca la sincronización con la luna? La naturaleza, etcétera. Busca lo que es la experiencia humana, riqueza, no esa riqueza acumuladora que se basa en explotar o estafar a otros, pero sí la riqueza normal que todos deberíamos tener, porque el planeta y el universo tiene de todo y es rico. Entonces, esta sincronización es para que podamos ser ricos o prósperos, como lo queramos llamar, para tener salud, armonía, coherencia, fuerza vital, y así, y así, y así. Y les voy a mostrar ahora el gráfico al cual corresponde esta clase. Les vuelvo a repetir que estos saberes son muy profundos y están también orientados a una serie de otro tipo de objetivos. Hay mucho que tiene que ver con los ciclos hormonales de la mujer y del hombre. Entonces, eso no lo vamos a tocar acá. Yo lo digo como introducción. Y sería bueno que una mujer diera esa clase también, porque creo que le corresponde a una mujer hablar más de ese tipo de cosas, porque uno lo puede hablar, pero de una manera un poco entendimiento, pero no directo. Y hay muchas mujeres que están metidas en esos temas y hacen sus rituales con otras mujeres. Por ejemplo, lo de la sangre menstrual. La sangre menstrual, para hacer un alcance en ese sentido, la sangre menstrual es poderosísima, es sagrada. Entonces, en estos pueblos originarios, cuando las mujeres menstruaban, ellos hacen rituales para ofrendarla a la tierra. Y eso tiene un gran poder porque la tierra se carga y después la tierra le retribuye. Aunque esta sangre menstrual, como es poderosa, también se puede usar para bien o para mal, ¿ya? Pero como les digo, aquí la orientación es verle el uso positivo. ¿Por qué en los pueblos antiguos, cuando llegó la religión más monoteísta y quizá el patriarcado, pero el lado malo del patriarcado, se empezó a condenar o a ver mal la menstruación, a las mujeres las mandaban, eso tiene que ver con la iglesia incluso, que las mandaban a recluirse en una pieza, en unos lugares apartados de su hogar, y porque decían que cuando menstruaban todo se contaminaba, ¿ya? Eh, si bien es cierto, es bueno que la mujer se aísle,
cuando menstrua porque está en un proceso de depuración, pero ahí la mano negra es que eso lo como que lo satanizó, como que lo condenó, no le vio el sentido constructivo, ¿ya? O sea, incluso hacían lavar todo lo que la mujer tocara, la sábana, todo. Después tenían que lavarlo todo. Pero ahí, como les digo, ahí se metió ya la cuestión de los sacerdotes, de los hombres, de la cosa así como la parte, digo, fea del patriarcado. Y también de mucha ignorancia. Ujú. Ahora, yendo a este punto, ¿por qué deberíamos estar sincronizados en el caso de la mujer? En el caso de la mujer, cuando logra una sincronía con la luna, como les digo, eso le juega a su favor en su vida y eso correspondería a que las mujeres jóvenes es ideal que ovulen y que estén fértil en la luna llena. Y después empiece a menstruar hacia la luna menguante y ese ciclo se acaba en la luna nueva, ¿ya? Eso es la sincronización, el ideal. Pero como yo le decía, la cultura actual está tan desordenada en cuanto a valores, conocimiento, ideologías culturales, que eso se perdió y muchas veces es todo lo contrario. La mujer, cuando está en fertilidad, está en la luna nueva y a veces cuando está en plena menstruación está en la luna creciente. Ahí hay un desfase, ¿cierto? Ya, pero la cosa en sí es que cuando uno empieza a adquirir estos conocimientos y empieza a ser más consciente, y uno ya empieza como a armonizarse solo y se empieza a lograr esa sincronía. Empecemos con la luna nueva, ¿ya? La luna nueva, ahora, ya, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué? Esto es para dirigir procesos. Procesos, nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos una vida, nosotros estamos moviéndonos, nosotros estamos haciendo una serie de acciones y se supone que esas acciones tienen propósito. No somos zombies, no nos levantamos a hacer como una máquina, a hacer lo que estamos programados, no, le estamos dando un sentido a algo. Y ese proceso puede ser lo más consciente posible. Y estas enseñanzas hacen que uno se vuelva consciente y uno pueda evaluar y dirigir procesos en relación a la naturaleza. Aunque todos sabemos que la masa, la mayoría de la gente sí está programada y parece máquina o zombie, pero hay que empezar a salir de eso, ¿cierto? Así que el para qué es para que yo empiece a usar esto para manifestar, para sacarle el máximo rendimiento a mi vida, a lo que yo quiero, por lo cual yo me muevo, por lo cual yo me trazo objetivos, metas, siempre con una orientación altruista por el bien mío y por el bien de los demás, obviamente. Comenzamos en el cero. Todo comienza en la oscuridad. Cuando ustedes leen la Biblia, bueno, antes de todo había un caos, habían tinieblas y la luz se hizo después. Así que todo comienza ahí, todo comienza en la oscuridad. Cuando nosotros nacemos, ya el óvulo ahí, todo eso representa una oscuridad y viene una fecundación, ¿cierto? Ya. ¿Qué representa la luna nueva? Se le podríamos llamar guerrera, o sea que ahí nos estamos preparando para la guerra.
Algunos también le dicen que representa a la bruja, ya porque la bruja también prepara miles de cosas para lo que viene. Pero aquí lo más coherente es que tiene que ver con esa preparación para la guerra. Guerra significa salir al mundo a cazar, salir al mundo a obtener logros, a crear. Eso es guerra, no estamos hablando aquí de guerras fratricidas. Por eso también, no sé si usted alguno ha leído El arte de la guerra, que es un libro ancestral, que obviamente se ocupa para la guerra, para fines maquiavélicos, pero se dice, y el que lo lee va a entender que también tiene que ver con un fin mucho más espiritual, mucho más sabio, porque se puede ocupar para los negocios, se puede ocupar para las relaciones, para una serie de cosas, no solamente para obtener poder. Entonces, en este estado cero es cuando nosotros quedamos totalmente vacíos y empezamos a fijar un objetivo. Y en ese objetivo, ¿por qué dice hay que ser despiadada? La guerrera es despiadada consigo misma, porque sabe lo que tiene que transformar, sabe lo que tiene que cambiar, ya lo tiene claro ahí. Es una muerte, es como la muerte psicológica, es como la transformación del yo, la muerte del yo, podríamos decir, trascender eso que yo sé que tengo que cambiar, que tengo que transformar. Entonces, esa guerra que tengo que hacer es conmigo mismo, conmigo misma, con mis propios demonios internos, se podría decir, nuestros propios obstáculos, nuestros propios patrones, condicionamientos, traumas, miedos. Por eso estamos ahí en una meditación que nos está aclarando todo el panorama y ya estamos absolutamente sabios de lo que tenemos que hacer y en una, digamos, en esa especie de cueva donde el guerrero se carga. El guerrero reflexiona, medita y se carga de convicciones para ir al campo de batalla. Por eso es un punto cero, es un reseteo. Y aquí abajo dice eliminación de yoes y patrones. Y ahí va hacia la luna creciente. Y entonces ahí empieza, digamos, la guerra simbólicamente. Y ahí aparecen las señales. ¿Cuáles son las señales? Empiezan a aparecer los impedimentos. Siempre cuando uno empieza a iniciar algo, empieza a aparecer lo que se opone. Es automático, eso son leyes, ¿ya? En el campo de batalla interno. Y por eso se empieza a luchar contra eso. Pero esa lucha es co-crear también. Decretar. Empezamos a decretar, empezamos a dirigir lo que queremos. Eso también se le puede llamar emanar, porque empezamos a salir hacia afuera, a manifestar. Eso es emanar porque estamos plasmando, estamos sacando hacia afuera. Y ahí en ese periodo de la luna nueva a luna creciente, hay que moverse. Y hay que empezar a desarrollar una voluntad al 100%. No es tiempo del reposo, es ir. También ahí yo le puse invertir. ¿Por qué? Porque ahí también uno se empieza a jugar, empieza a invertir, ¿ya? En la inversión siempre es un juego que podríamos hablar como guerra, porque uno se está arriesgando y en la guerra uno puede perder o ganar, entonces uno invierte.
Cuando uno invierte, cuando ya tiene como la película clara que viene de esa luna nueva. Entonces uno empieza a arriesgar. Si da buenos resultados, hacia la luna llena se ve el resultado. Y entonces pasamos a el cuarto creciente que tiene que ver con el mercader. En esta sería la mujer mercader, porque aquí estamos hablando principalmente más en femenino. Entonces, ¿por qué el cuarto creciente? El cuarto creciente es que estamos mitad a mitad. O sea, ya empecé mi trabajo, empecé mis proyectos, empecé mi co-creación, empecé con la ley de atracción, empecé a moverme, empecé la lucha interna contra mis propios oponentes, y el oponente salió y se manifestó. Ya empezó a sacar la cara y todo, y se empieza a manifestar ahora afuera. Ya no son solamente mi miedo, mis complejos, mi timidez, mis traumas, mi pereza, no. Ya ahí, ya el cuarto creciente empieza a verse afuera y empiezan a aparecer personas afuera que me muestran esa realidad. Quiero arrendar algo y aparece alguien que me dice, no, no te lo voy a arrendar porque otra persona me ofreció más plata. Eh, no sé, lo que se le ocurre a ustedes, que empieza a aparecer gente externa que puede ser opositora o puede ser facilitadora. Y todo va a depender de nuestro trabajo interno, qué aparece afuera. ¿Ya? El exterior es reflejo del interior. Como es adentro es afuera, pero aquí empieza a aparecer. Y ahí uno tiene que negociar. Por eso se llama mercader, la negociadora, la vendedora. Porque en el afuera uno negocia. O sea, si hay obstáculos, si hay personas que le ponen trabas, si hay amigos, uno ya hago esto, es toda una transacción. Negociar, fuerza interna y externa, sincronías, esfinge externa, ahí está mal escrito esfinge porque es con G, campo de batalla exterior, pueden ocurrir problemas, trabas, pero también ayudas, enemigos y amigos. Miren, lo de la esfinge ya es una cosa también un poco profunda, no lo vamos a aclarar. ¿Qué significa? No lo vamos a aclarar tanto. La esfinge en todas estas enseñanzas hablan de lo que se te presenta afuera y te cierra el paso. Hay mucha mitología que el iniciado, el héroe, eh, el elegido, cuando va hacia un salto evolutivo, cuando tiene que pasar un umbral hacia un estado superior o a encontrar un tesoro, lo que sea, aparecía un esfinge. Es como el guardián del tesoro, el dragón que aparece y le cierra el paso. Y esta persona, este iniciado, este héroe, tiene que descifrar qué representa esa esfinge para poder pasar, para poder trascender. Ya, estudiense el mito de Edipo. Ahí aparece la esfinge, el más famoso. Creo que la esfinge le puso un acertijo y él lo tuvo que descifrar. Y cuando lo hizo, la esfinge lo hizo pasar. Por eso estamos de la luna creciente a la llena en plena negociación. Y ahí también aparecen las sincronías. El universo se manifiesta. Cuando dicen el universo te apoya, bueno, siempre aparecen también sincronías positivas. Ojalá que no todos sean trabas. Cuando nosotros estamos muy perdidos, muy desorientados, muy dormidos,
este proceso de manifestación, pucha, quedamos estancados total, porque no tenemos la película clara, pero si estamos eh, bien aspectados, aparece sincronías positivas. Estoy buscando algo, oye, hoy de repente llegó un amigo, me ofreció lo que yo estaba buscando. Pucha, estaba atrasado y apareció, también puedo decir, un taxi, justo cuando estaba muy atrasado y, no, y apareció justo el taxi. Así, son sincronías positivas. Me ofrecieron justo el trabajo que yo soñaba. Estaba, no sé, pues alguien que siempre saco la parte amorosa porque es una de las partes fundamentales, alguien joven que quiere tener una buena relación y justo en este periodo empezó un trabajo y todo y justo conoció a una persona muy positiva para él. Así, sincronías que le dan un impulso. ¿Por qué aquí dice casualizar? Mire, en la luna nueva dice causalizar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el cero, en el inicio, uno empieza a trabajar la causa. El efecto viene después. El efecto viene aquí, aquí, aquí y se completa acá en la luna llena. Ese es el efecto. Pero la causa está acá. Toda la causa empieza en el inicio. Pero ¿por qué aquí dice causalizar? Porque esto significa casualidad. En la enseñanza espiritual dicen la casualidad no existe. Todo tiene una causa, es verdad, pero nosotros podemos trabajar en la causa, en los propósitos, en los decretos, en la meditación, en la reflexión. Ahí estamos creando causas, pero no sabemos qué va a pasar. No somos adivinos. Eso se va a manifestar después y no podemos asegurarlo. Así que aparecen casualidades. Y las casualidades cuando son positivas, quiere decir que hubo una buena causa. Y la casualidad cuando es negativa, pucha, la causa estuvo mal aspectada, por ejemplo, un accidente, un robo, una estafa. Esos son casualidades que nosotros no esperábamos y de repente es como un, un cachetazo así. Al llegar a la luna llena, se completa el ciclo. Aquí ya no hay nada más que hacer. Lo único que hay que hacer es aceptar, agradecer. Se agradece lo bueno, lo malo, sea como sea, ya ahí se cerró el ciclo y es el máximo de energía. Entonces uno está cargado ya de la manifestación de lo que hizo. Por eso que es solo aceptación y por eso se llama la sacerdotisa. La sacerdotisa, en el aspecto luminoso, es que ya está cargada de luz. Logró el objetivo que se trazó, está recibiendo los regalos, la cosecha, el éxito. El resultado puede ser éxito total, ¿ya? Y como está en luz, está reflejando prosperidad, fertilidad, buena cosecha, buenos frutos, sabiduría, comprensión, inteligencia, experiencia. Eso simbólicamente es todo eso. Por ende, ahí solo se está en un estado de éxtasis. ¿Y cuál es el trabajo que hay que hacer ahí? La paciencia, la humildad, la comprensión, la no frustración. No es tiempo ahí de discutir, de evaluar, de empezar a buscar qué se hizo mal. No, es como plenamente aceptación en humildad y, como digo, ¿qué hace el sacerdote? Ya trae paz.
Después de eso, eso ya empieza a irse a la depuración nuevamente. De nuevo vamos hacia la oscuridad, vamos hacia lo menguante, empezamos a menguar. ¿Ya? Ya se recibió todo lo que se tenía que recibir, cerró el ciclo, se agradeció todo lo que había que agradecer, se cerró. Siempre yo saco los sanadores cuánticos, es cuando uno ya cierra el ciclo, cierra la sanación, exalfa, se agradece lo bueno y lo malo, todo. Y ahí vamos a la evaluación. Comenzamos, ahí empezamos de nuevo a evaluar, empezamos a decantar la situación, a ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, si se logró todo lo que queríamos, si no, fue 50-50, fue 30-70, fue 80-20, fue 90, todos felices. Ahí empezamos a evaluar. Y eso es una conmoción. Cuando la cosa no estuvo muy buena, quedamos conmocionados tirando para abajo, ¿cierto? Pero cuando la cosa fue muy positiva, también hay una conmoción. Así que la conmoción es un exceso de emoción, ya sea feliz o no tan feliz. Y aquí ya llegamos al cuarto menguante. Ya, entonces ya empezamos a entender, ya empezamos a tener, empezamos a entrar en esa oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Empezar a tener contacto con las cosas pucha, que me incomodan, que tengo que volver a ver, que tengo que volver a conectarme, a reconocer, a aceptar para volver a depurarlas, para trabajarlas. Y por eso, del cuarto menguante hacia la luna nueva es un vaciarse, confrontarse. Y eso se le llama la maga, la chamana, ¿ya? Por eso que los chamanes también trabajan tanto con la luna y se hablaba tanto de los mayas con el inframundo y todo. Claro, porque ellos trabajaban ahí. ¿Para qué? Para hacer fértil lo que venía después, ¿ya? Estamos en plena evaluación, meditación. Empezamos a meditar, a reflexionar. El solve significa disolver, a despejar lo que no se pudo despejar, a empezar a morir de nuevo, a morir todo eso que dije anteriormente, esas cosas que están ahí, falsas creencias, paradigmas, decadente, miedo, todo eso. Y eso es una limpieza, un despojo, para llegar a la luna nueva totalmente depurados, limpios de todo. ¿Ya? Esa es la depuración. Por eso, esto está relacionado con lo que ustedes quieran hacer como una especie de analogía, por ejemplo, con la sanación. Cuando uno tiene una enfermedad muy dolorosa, una cosa y uno quiere sanarse, es bueno en luna menguante a luna nueva, porque uno se está ahí sanando, uno está despojándose, uno quiere sacar energías ya que están mal calificadas. Eso es sanación también, depuración, limpieza. Entonces, hay otro tipo de terapias donde la gente se carga, se vitaliza, muy bueno hacerlo hacia la luna llena, hacia la creciente llena, porque ahí uno se está cargando de energía, entonces puede potenciar. Ya uno puede trabajar respiraciones para fortalecer los chakras, puede ir trabajo energético, potenciarse, ejercicio físico, mucho ejercicio físico, nadar.
ir a las termas, todo lo que era cargarse, cárguense. Y acá, como les digo, favorece lo que es depurar. ¿Qué pasa con las mujeres cuando le dicen, oye, está en tu periodo y andáis irritable? Andáis, los hombres las critican porque, oye, no se puede ni hablarte porque te llegó la regla y todo eso. Es porque psicológicamente uno empieza a contactarse con esa oscuridad. Entonces, esa parte aflora, pero si uno es inteligente, aflora para que uno ya sepa de qué se trata lo que tiene que modificar y cambiar, po, lo que tiene que sanar. O sea, entonces la mujer puede conectarse con una pena, con un proceso que está viviendo, con un conflicto que tiene. También se puede conectar con ese conflicto a través de la rabia, ¿ya? Porque penetra, es como cuando uno penetra en una habitación oscura y ahí están todas las cosas que no están trabajadas, que no están depuradas. Entonces, si nosotros no tenemos un manejo, un trabajo interno, eso nos empieza a afectar. Y sobre todo la mujer se empieza a identificar mucho con eso. Entonces las emociones están a flor de piel. Y como son emociones que tienen que ver con el inconsciente, ya que tiene que ver con esa parte desconocida, que no está consciente como digo, y que no está trabajada, bueno, produce movimiento, ya que no son agradables. Pero si se hace una muy buena reflexión y se entiende, uno los puede de nuevo en el ciclo empezar a trabajar. Se limpia y se planta una semilla con ideas nuevas, con renovación, con cambio, con transformación. Entonces, de eso se trata esta clase. Espero que les haya sido de utilidad. Aquí vamos a dejar de compartir. Y ahora, si quieren, hacemos unos comentarios o plantean alguna duda, si es que puedo responderla con respecto a esto. Oye, Miguel, Sí, con respecto a lo que tú estabas hablando, en el fondo lo que nos quieres orientar es que para tomar ciertas decisiones y todas las cosas que uno generalmente las hace en forma muy caótica o desordenada, es como que tiene un sentido ir ordenándolas con respecto a estos ciclos que va dando el tema de la luna, ¿cierto? sí, Para que sea más provechoso. claro. Todos estos conocimientos tienen que ver también con la inteligencia. Por eso te digo que estos saberes ancestrales, estos conocimientos, llamados como muy esotéricos, son para trabajar de manera consciente, que significa que uno es consciente del macrocosmos, del microcosmos, de la naturaleza, cómo nos influye el universo, la energía. Es, ese tener más conocimiento nos hace ser más conscientes y tomar mejores decisiones en lo que sea, en lo que sea. Negocio, salud, viajes, relaciones, en lo que sea. Mira, sí, y por eso le decía yo, estos sabores son muy profundos, incluso lo usaban para tener hijos. O sea, esta élite que tenía el conocimiento, no en el aspecto negativo, pero incluso estos conocimientos llegaban mucho al pueblo en estos saberes ancestrales. Hasta se preparaban cuándo tener hijos. ¿Para qué? Para que los hijos fueran más fuertes, más vitales, más inteligentes, más todo. O sea, Claro. se usaba por eso les digo, se usaba para todo. Y ahora no se usa para nada, se lo taparon algunos, ¿no? Claro. Mira, siempre hay gente que anda metido en estas cosas. Ahora, eh, lo que hemos hablado algunas veces, la élite que están en el poder ocupan todo esto, pero para su favor.
claro, Y la mayoría es más negro que el hollín. Pero claro, el conocimiento tú lo puedes orientar para una cosa o para otra, pero estamos en momentos distópicos que muchos dicen que se están acabando, que estamos en la crisis. Sí, pues, yo creo que sí, que en el fondo siempre la luz se va a imponer, el equilibrio y todo eso, eso es irremediable, pero tratan de durar lo que más se pueda. claro, Es como cuando queréis matar un lagarto, el lagarto da la pelea hasta aquí. Ya no da más. claro. Sí, pero esa es la respuesta. Son saberes para conducir la vida de manera más consciente, más provechosa. Claro. Miguel, cuando hay eclipse lunar, en este caso, también hay un proceso así como la luna nueva, de un autoconocimiento interno o buscar. Mira, yo la cosa de los eclipses no la he estudiado, pero sí entiendo que los eclipses marcan harto la psicología del planeta, de la gente, y significan procesos que se van a vivir y se están viviendo. Ahora, todos hablan de que los eclipses, claro, como el sol representa ese espíritu y eso entra en un proceso de oscuridad, ahí se va a vivir un proceso inconsciente de muchas cosas que se van a mover y que uno tiene que entender, ¿ya? Antiguamente yo tenía entendido que estos pueblos ancestrales le tenían harto respeto a los eclipses, o sea, nunca fueron así, hoy estamos todos felices, hagamos una fiesta con el eclipse. Ni llevan gafitas para verlo ni nada. No, yo creo que a lo Claro. mejor se escondían, ¿no? Pero Claro. como les digo, no tengo mucho conocimiento. Yo, los astrólogos, los que estudian astrología, saben mucho de eso. Pero bueno, pues de eso se trata, de seguir profundizando en este tema para ir conduciendo los ciclos en un mes de las cosas que vamos haciendo, ¿ya? Por eso, si nosotros tenemos un proyecto y queremos empezar a tirar ideas, a empezar a planificar algo, podríamos ser conscientes y no hacerlo en luna menguante, donde las ideas no están muy claras, no hay mucha creatividad, ¿ya? Entonces, pucha, vamos, luna creciente, ya ahí pongámosle power, vamos hacia el creciente, ¿ya? De eso se trata. Ujú. Igual que si quieren celebrar una fiesta, hacer una celebración, hacer una feria de algo, un evento. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta o comentario? Parece que no. Si te puedo contar Ah, sí, claro. sí, una leyenda mapuche que dice que el sol no se llama Inti Mapuche, no recuerdo el nombre del sol en mapuche. Le pegó a la luna porque eran pareja en el inicio, eran Chuta, juntos, desde ese tiempo le pega. claro, y la dejó toda marcada. Por eso las manchas de la luna, pero la luna se arranca, el sol la quiere alcanzar para pedirle perdón y volver a pegarle. Entonces la luna arranca, arranca, arranca y nunca la alcanza el sol. ¿Mm? Claro, Esa es la Cuyén. Cuyén es la luna. No me recuerdo el nombre del sol. Eso claro, quería comentar. esa historia es como la mitología griega, incluso la Biblia, todas estas cosas que tienen estas mitologías. Lo malo es que se toman literal. Eso es lo malo. Pero es que en la realidad literalmente pasa eso.
siguen los hombres abusando de las mujeres y golpeándolas. Incluso hoy día apareció en la tele con piedra, o sea, una roca inmensa. Entonces, todavía está vigente este asunto ancestral. Es que por eso le digo que, por ejemplo, ustedes si leen la mitología griega, salen incestos, salen traiciones, salen hasta zoofilia, sale de todo, pero eso es simbólico. Pero la democracia griega no permitía que participaran las mujeres, solo las hetairas, porque las hetairas tenían poder económico. O Mira, sea, todo, podríamos ¿sí? estar hablando harto de eso porque también depende del punto de vista, porque en ese tiempo habían roles marcados y los roles de la mujer no eran despreciables. La mujer no estaba en la cocina ahí llena de hijos y como esclava, no, o sea, Pues había, depende de la situación económica, porque la mujer pobre siempre ha sido esclava y ha tenido que estar en la cocina y en labores domésticas, sí, pero es siempre. que lo que yo estoy hablando es que Ujú. hay que estudiar bien ese tipo de civilizaciones, porque Mm. no es como muchas veces se dice que era. A lo que voy yo, el poder físico, el poder externo, donde está la política, les voy a sacar el caso de, por ejemplo, Egipto. Ya, Egipto. Los faraones que tenían el poder público, el poder exterior, que era una especie de rey, ellos tenían el poder, como digo, en manos de los hombres. Los hombres estaban en el poder público, pero había otro poder que era totalmente igual de poderoso, que hacía el equilibrio, que era el poder privado. Y en el poder privado estaba lleno de sacerdotisas y estaba lleno de magia y tenían, y ellas estaban a cargo de una serie de cosas que era un poder inmenso. O sea, con la magia que hacían y con todo ese tipo de cosas, también ganaban guerra, votaban imperio y sacaban a gente del poder. Por ende, estos sacerdotes, o sea, estos emperadores, por ejemplo, cuando la reina o la sacerdotisa estaban en contra de ellos, se llegaban a mear porque sabían el poder que tenían. ¿Ya? Entonces, hay que entender ese tipo de cosas. Hay muchas conspiraciones donde hubo envenenamiento porque en la cocina, literalmente, ya las mujeres estaban a cargo de la cocina y en la cocina hacían mucho tipo de ungüentos y elixires para dominar en la mente a los hombres. Entonces, ahí es un tema muy profundo, muy complejo y hay que estudiarlo con neutralidad porque, como les digo, va más allá de de los esquemas que se tratan ahora. ¿Ya? Así que dejémoslo hasta acá y nos vemos la próxima semana. Si es que nadie más quiere hacer un comentario. Ya, Muchas gracias, Miguel. nos vemos, que estén Ya, bien. Nos que estés vemos. Estemos bien, bien ya, buenas todos. noches, Muchas chao. gracias. Buena luna Chao. llena. Chao, gracias. Estuvo bello, bello.